Buenas tardes, estamos acá con Marcos Petrosi, que es uno de los industriales pequeños de la industria de la harina y de la pesca, de conservas de pescado. Queremos conversar con él un par de cositas. A ver, Marco, danos en primer lugar tu impresión, cuál es tu visión que tienes del pescador artesanal. ¿Cómo te gustaría que el pescador artesanal fuera en el Perú? Francisco, ¿qué tal? Bueno, antes que nada agradecerte por esta oportunidad y felicitarte por el desarrollo que vienes teniendo en el sector pesquero. Bueno, definitivamente la visión que yo tengo del pescador artesanal es una visión de un pescador moderno, utilizando tecnología, utilizando frío, porque en el sector pesquero es imposible de hablar productos hidrobiológicos de buena calidad si es que no existe lo principal, que es la utilización de sistemas de preservación, que es lo que el pescador artesanal está deficitario, ya sea en las embarcaciones o en los mismos muelles artesanales que necesitan mucho apoyo en infraestructura de frío. Tú que conoces la zona y que has paseado por toda la costa peruana, ¿cuáles son las deficiencias más importantes? ¿Encuentras problemas con los desembarcaderos, por ejemplo? Bueno, definitivamente en todos hay problemas. Creo que hay que contar con los dedos los que no tienen esos problemas, y muchos de ellos en los cuales se ha hecho mucha inversión, lamentablemente ha sido una inversión de una sola vez porque no ha habido un mantenimiento, el mantenimiento básicamente, que han funcionado por muy poco tiempo, hasta en la época que el Fondepes dio camiones isotérmicos para poder tratar de que el mismo pescador artesanal pueda llegar a los mercados directamente. Eso tampoco funcionó. En resumen, falta mucho por hacer en lo que es la modernización de los terminales pesqueros artesanales, que son muchísimos en la costa del Perú. Marcos, vemos que hay un tema evidentemente de refrigeración. La refrigeración es un tema crucial para tener una pesquería, pero también resulta importante que el pescador artesanal pueda ser capacitado. Tú también, que has viajado por la costa, ¿encuentras que esa necesidad de pescador artesanal va más allá de sus técnicas de pesca? Por supuesto, por supuesto. O sea, el pescador artesanal, si bien el nombre se le llama artesanal, en realidad es un pescador como cualquier otro. En otras pesquerías del mundo, la mayoría de las pescas son de pequeña escala, de menor escala. Embarcaciones de no más de 15 toneladas, de 10 toneladas, embarcaciones de aluminio para evitar los mantenimientos de varadero. Entonces, al pescador artesanal hay que instruirlo, hay que darle la oportunidad de acercarlo con la modernidad. Eso nadie lo está haciendo. Esa es una función, primeramente, debería ser una función del Estado, si es que se quiere hablar de que el Estado quiere hablar de una inclusión y poder meter a todos los actores dentro de este sector que en este momento básicamente es manejado por grupos más grandes. Entonces se le tiene que capacitar. Se tiene que capacitar, se le tiene que acercar a las tecnologías, ya sea con clases, cursos, videos, lo que fuere, pero hacer un trabajo de campo, no un trabajo de escritorio. Es muy fácil estar cambiando al director de pesca artesanal o al director de a comer pescado, o cambiar a la viceministra, cambiar funcionarios, pero el trabajo está en el campo, mi querido Francisco. Entremos un poquito al tema de la nutrición y la anchoveta, que es nuestro tema, que es ahora una de las pesquerías más importantes, inclusive para el pescador artesanal. Bueno, siempre lo fue para el pescador artesanal, desde tiempos ancestrales, ¿no? Pero entremos un poco a este tema. Podemos utilizar nuestros recursos, la anchoveta, básicamente, para consumo animal, y una parte de lo que Oanes piensa es que parte del uso del consumo animal podría estar orientado al desarrollo de la acuicultura o la maricultura en el Perú. Y pensamos que muchos peces nativos de la costa peruana podrían ser esta semilla que nosotros necesitamos para desarrollar una maricultura. Y que pensamos también que el pescador artesanal podría transferirse o, digamos, dar un salto hacia la maricultura de estos peces nativos. En primer lugar, vamos con el tema de la harina para consumo animal. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, definitivamente la harina de pescado tiene una gran demanda por las ventajas y las bondades nutricionales que tiene. A los animales también los beneficia, ¿no?
Ahora, lo que a mí no me parece que se viene dando es de que esa cantidad de millones de toneladas de anchoveta se pesquen sin refrigeración, ¿no? Si bien tenemos un posicionamiento en el mundo para esta harina de pescado, todos los productos hidrobiológicos se deben fabricar con pescados enhielados, refrigerados, para estar de acuerdo con la Ley General de Pesca, que al final vamos a tener un producto del mayor valor agregado. Eso va a beneficiar hasta los piensos de animales que se puedan fabricar, ya sean para acuicultura, que es donde mayormente se está enfocando la harina de pescado, en la fabricación de alimentos para acuicultura, ya que hasta el 50% de esos alimentos son hechos en base a harina de pescado. Entonces, efectivamente, el pescador artesanal, utilizando esta bondad de la anchoveta que tenemos en el mar peruano, podría dar ese salto, y en vez de que esta harina de pescado vaya a terminar en un alimento balanceado de acuicultura que se va a otro país para desarrollar la acuicultura en otro lado, ¿por qué no la desarrollamos acá? Cuando tenemos efectivamente poder hacer un negocio de acuicultura utilizando pescados endémicos originarios del Perú, para no depredar más de lo que ya venimos depredando, porque lamentablemente tampoco tenemos un sistema de control que permita poder estar encima de todas las especies, que no las saquen debajo de sus tallas mínimas, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, es importante esa visión que tú estás teniendo. El otro tema es el tema de la harina de pescado para consumo humano. Obviamente la harina de pescado para consumo humano es algo que muy poca gente conoce en el Perú, sin embargo existe desde hace mucho tiempo. Cuéntanos un poquito cómo funciona esto. Bueno, ese es otro tema que es un poco paradójico y diríamos que estamos en el mundo al revés. En todo producto hidrobiológico, para que el producto final sea de la mejor calidad o de una calidad de consumo humano, el pescado, la materia prima que ingresa al proceso, tiene que ser de consumo humano. Entonces, por ejemplo, la harina de pescado que tanto nos jactamos de que fabricamos y somos los primeros fabricantes, siempre va a ser de consumo animal, por una sencilla razón, que son tan grandes los volúmenes de anchoveta que se utiliza en esta industria, de que técnicamente es imposible refrigerar esa anchoveta. Nunca se va a poder hacer, porque las pozas de almacenamiento de estas grandes fábricas no permiten poder refrigerarla. Entonces, ¿cuál es la solución para poder tener un concentrado proteico de pescado y o igual a una harina de pescado para consumo humano? Es utilizando fábricas muy pequeñas, yo diría de hasta 5 toneladas hora, ya que su pequeña capacidad de procesamiento permitiría poder tener 50 o 60 toneladas por 20 horas de trabajo en camiones isotérmicos, en cubetas con hielo, extraídas con embarcaciones de menor escala que también tienen bodegas insuladas. Por ende, mataríamos varios pájaros de un tiro. Uno, no se depreda el recurso, porque es muy pequeñas cantidades. Dos, se pesca vivo, se mantiene refrigerado y tiene toda una cadena productiva hasta que llega a la fábrica, en la cual va a estar un pescado apto para consumo humano, teniendo como producto final un polvo, un deshidratado de pescado, apto para consumo humano, y a la misma vez un aceite de pescado, al que yo le denomino integral o crudo, también apto para consumo humano. Entonces, hay que siempre recordar, en este sector, en este negocio, para tener un producto final de buena calidad, tiene que entrar el pescado apto para consumo. De esta manera tendríamos estos dos productos finales, concentrado proteico de pescado y aceite crudo de pescado para consumo humano directo, que no son perecibles, para poder ser utilizados como fortificantes en diferentes alimentos en bien de la población desnutrida, de los niños y de todo el Perú. Tú me contabas hace un rato que tienes una plantita de concentrados proteicos. Explícanos esto de la definición de los concentrados proteicos de la FAO para que todos los miembros de la lista OANES comprendan lo que tú nos has explicado. Bueno, este tema del concentrado proteico no es de ahora, viene desde la década de los 50. La FAO siempre trató de ver la manera de revertir la desnutrición en el África. Para eso montó pequeñas plantas de harina de pescado en Ghana, en Ruanda, en diferentes países donde utilizaban pescado, en muchos de ellos de río, para poder
generar proteína, una proteína que no sea perecible para poder ser utilizada en los diferentes brebajes, jarabes, quakers, no sé cómo se le puede llamar, que comen alimentos que come la gente allá. Entonces, la FAO ha denominado 3 tipos de concentrado proteico de pescado. El tipo A, que es una harina de pescado desgrasada, con no más de 0.75% de grasa, deodorizada ¿no? La B, que es la misma que la A, pero hasta 3% de grasa. En esa época se pensaba que la grasa era mala para el ser humano, pero ahora ya sabemos que no es así. La grasa es omegas, y los omegas son buenos para el cerebro de todos los seres humanos, especialmente de los niños. Y la tipo C, esa es la que hay que tomar en cuenta y focalizar. La tipo C, ¿qué cosa es? Para la FAO es una harina de pescado hecha en condiciones sanitarias satisfactorias con pescado apto para consumo humano. Entonces, si tenemos acá el recurso, ¿por qué no le damos las ventajas? ¿Por qué no empujamos? ¿Por qué no le damos las facilidades a que las plantas pequeñitas de harina de pescado y o concentrado proteico puedan recibir la anchoveta enhielada, refrigerada, en pequeñas condiciones para hacer estos productos? En este momento, el caso nuestro, por ejemplo, es de Ripley. Tenemos una plantita de 4 toneladas hora que puede recibir 50 toneladas de pescado totalmente enhielados, refrigerados en cubetas, meter esas cubetas en la cocinita una por una sin perder el frío y tener como resultado un concentrado proteico tipo C, y a la misma vez tenemos la planta habilitada como planta procesadora de aceite crudo de pescado para consumo humano directo, y cuando le solicitamos al Ministerio autorización para poder utilizar anchoveta refrigerada de las embarcaciones de menor escala, nos dicen que no se puede, que como somos una fábrica industrial solamente podemos procesar, en otra palabra, pescado putrefacto, que es el que traen las embarcaciones de harina de pescado que no tienen frío ni bodegas insuladas. No tiene sentido, Pancho. Nos parece algo realmente increíble. ¿Y tu planta está paralizada en este momento? En este momento la planta está paralizada, prácticamente con plástico encima de los equipos. La ha puesto a disposición del Ministerio para poder hacer un plan piloto, ¿no?, previo a que los productos finales sean analizados por SGS, Serpero o cualquier laboratorio, para que sean aptos para consumo humano, poder empacarlos al vacío y poder ser utilizados para fabricar otros alimentos. Nosotros hemos hecho ya las pruebas, yo personalmente ya tengo fideos hechos al 10% fortificados con harina de pescado o concentrado proteico tipo C, y esto no ha sido un invento mío, Francisco, esto ha sido algo que hizo el doctor George Graham en el año 1961, cuando se dio cuenta que la mejor manera de revertir la desnutrición infantil era utilizando fideos proteinizados al 10% con harina de pescado. ¿Por qué con harina de pescado? Porque es el producto que más tenemos en el Perú y era mucho más barato que la leche o la leche en polvo. Entonces, simplemente hemos... Además, la leche tiene lactosa y no somos como americanos muy buenos con la lactosa. Correcto, correcto. Entonces, simplemente estamos tratando de retomar algo que se ha quedado truncado desde hace 52 años y donde lo único que se piensa en el Perú es de que para hacer un concentrado proteico hay que utilizar unas tecnologías espaciales, ¿no? O que tiene que ser la harina totalmente desgrasada, cuando eso no es así. Y eso se ha demostrado hace 52 años. O sea, estamos llenos de mitos en el sector. Totalmente llenos de mitos. Y en vez de tener una visión proactiva, pienso yo, muchas veces de los funcionarios del gobierno, nos ponen trabas, nos ponen problemas, no entienden, no nos quieren escuchar, no nos dan, pedimos citas, no nos la dan. Y estamos dándole la espalda al desarrollo, la espalda a los niños. Imagínate tú, Pancho, si en este momento, con los problemas que tienen los programas sociales de alimentación, donde muchas veces quieren repartir alimentos perecibles, podemos hacerles llegar estos alimentos fortificados con algo tan bueno, ya sea el aceite, lleno de omegas, con todos los aminoácidos habidos y por haber, con todas las cadenas largas de ácidos grasos no saturados. Seríamos otra sociedad, seríamos como los japoneses,
tendríamos un coeficiente intelectual altísimo, como lo tenían los incas. La anchoveta la comen seco salada de la época de Caral. Vinieron los españoles y nos cortaron nuestro buen hábito alimenticio. Y bueno, y nuestro amigo banquero Rossi, que claro, hay que felicitarlo porque creó una industria. A mí la verdad que creó una industria que para mí es demasiado succionadora de pescado del mar. Consume mucha materia prima. Sí, la consume sin frío, la saca viva del mar y se pudre en una poza de almacenamiento de pescado, esa es la realidad. No hay una verdadera eficiencia del uso de la materia prima. Bien, Marco, hemos tenido un viaje hace poco por toda la costa peruana y nos hemos dado cuenta de que hay varios actores en la costa que están directamente relacionados con la pesquería en el Perú. Pensamos inicialmente que era una mesa de 4 lados y ahora creemos que es una mesa de 5 en realidad, porque habría que separar a la autoridad marítima, válgase la Dirección de Capitanías y Guardacostas, de los funcionarios públicos. Tenemos a los funcionarios públicos, la Dirección de Capitanías, los empresarios, los pescadores y por el otro lado los académicos, que a veces nos olvidamos muchísimo de ellos porque pensamos que las universidades tienen mucho que aportar en el Perú y además tienen dinero actualmente y muchas veces no lo utilizan correctamente. ¿Qué sugerirías tú como empresario y conocedor y obviamente con la problemática que tienes para desarrollar sinergias o formas de acción que nos sienten a todos a la mesa a trabajar y a conversar en serio sobre el desarrollo de la pesquería? Porque hay pescado para todos. Definitivamente, mira, yo creo que una especie de constitución del sector pesquero es la Ley General de Pesca. Es una ley que teóricamente es muy buena. Entonces, si estas 5 patas de la mesa que hablas tú pudieran realmente conocer la Ley General de Pesca y tratar de aplicarla, conversando, consensuando, los académicos son muy importantes, sin ir muy lejos. La planta de concentrado o harina, es lo mismo, que nosotros hemos montado fue en base a una tesis del año 1997, ¿no? De una universidad nacional. Una universidad nacional, de 3 muchachos que tuvieron esa visión, que desde esa época están, pues seguramente también leyeron lo del doctor Graham, lo de Isabelita que se salvó con el concentrado proteico. Entonces a los académicos hay que escucharlos. Entonces tú me estás dando un ejemplo claro de algo que no está funcionando. O sea, ha habido una sinergia en tu caso específico con la generación de una empresa producto de una tesis hecha por estudiantes universitarios peruanos de una universidad nacional para un proyecto de harina de pescado o de concentrado proteico para consumo humano, y el gobierno lo que hace es cerrarle la puerta. Totalmente. En este caso es increíble, o sea, tenemos una habilitación para hacer aceite de consumo humano, pero no podemos acceder a una pesca de consumo humano, o sea, cosas. Pero yo creo que es un tema de seguir conversando, ¿no? Y yo creo que poniendo a los 5 actores en una mesa, teniendo un ministerio que tenga una apertura mayor, ¿no? Porque donde participen, por ejemplo, sin ir muy lejos, en un comité de apelación y sanciones. No puede haber solamente miembros del mismo ministerio, tienen que haber miembros del sector privado, porque muchas veces se sanciona a los pequeños empresarios de una manera muy subjetiva y no tenemos opción de poder defendernos. Entonces al final nos convertimos en administradores de sanciones administrativas que nos quitan tiempo para seguir desarrollando. Ese es un pequeño ejemplo, ¿no? En conclusión, hay que seguir conversando, autoridad marítima, pescadores, académicos, empresarios y gente como tú, que gracias a Dios, hermano, la tenemos en el Perú, que ha hecho algo realmente impresionante y te felicito. Bueno, muchas gracias. Me quitaste la última pregunta, en realidad. Quería preguntarte exactamente qué opinas de Ovanes. Tú eres miembro de Ovanes desde hace muchos años. Bueno, yo he tenido la suerte de seguirte, Francisco, desde que empezaste y realmente, nuevamente te felicito porque lo que has hecho, crear una conciencia en la pesquería peruana y mundial. Eres un referente, eres una persona que has crecido porque justamente tienes el don de abrirte y darle la oportunidad a todos de opinar,
¿no? Yo me acuerdo que escribí un artículo y lo puse, lo colgué en tu página y me gustó tu respuesta. Me dijiste, tú puede ser que en muchas cosas no concordes conmigo, pero es abierto para todos, ¿no? Donde podamos tener un espacio donde podamos hacer lo que estoy haciendo ahorita, o sea, tratar de explicar las ventajas o las problemáticas de lo que yo vivo o de lo que el Perú está viviendo en el sector pesquero, porque tengo en esto 20 años de mi vida, ¿no? Entonces no quisiera tirar la toalla, yo quiero seguir y quiero seguir apoyando a mi país en la mejor, y tenemos un recurso maravilloso que hay que saber aprovecharlo. Muchas gracias, Marco, por el tiempo que nos has dado y espero que tengamos otra entrevista en otra oportunidad. Gracias. Muy amable. Gracias.